En los videos anteriores vimos cómo evaluar diferentes métricas, tanto el riesgo como la rentabilidad de las estrategias. Pero hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasa por alto, los costos operativos. Estos costos pueden parecer pequeños, pero pueden hacer que una estrategia que sea rentable después no lo sea. Y eso mismo es lo que vamos a ver el día de hoy. Quédate hasta el final que daremos algunas recomendaciones para que estos costos operativos no afecten a tus estrategias. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de arranque de trading algorítmico desde cero. Soy Lautaro Rodríguez, fundador de HopTrader, comunidad donde enseñamos trading algorítmico desde cero, y hoy vamos a ver un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras estrategias de trading: los costos operativos. Pero antes que nada, ¿qué son los costos operativos? Básicamente son todos los costos asociados a la ejecución de cada operación que tenemos. Y estos los vamos a dividir en tres partes. Por un lado tenemos las comisiones, que es lo que nos va a cobrar el broker por comprar y vender el activo que nosotros estemos operando. Por otro lado tenemos el spread, que es la diferencia entre los compradores y los vendedores. Y por último tenemos el slippage o deslizamiento en español, que se puede dar por un delay que haya en las operaciones o también por falta de liquidez en el mercado. Ahora, fíjense que importante es tener estos tres puntos en cuenta, porque no solamente las comisiones afectan a los costos operativos, sino que también tenemos el spread y el deslizamiento, que también hay que tenerlos en cuenta, porque a lo mejor son tan costosos como pueden ser las propias comisiones del broker. Así que para esto vamos a ir directamente a un ejemplo práctico para que lo puedan ver en números. Como ven acá tenemos los tres costos operativos, pero puestos en números prácticos. El punto número uno, el más conocido, son las comisiones. En este punto imagínense que compramos $100 de un activo y realmente recibimos $99.9. ¿Por qué? Porque ese 0.1% se lo lleva el broker por permitirnos hacer esta transacción. Entonces a nuestra calculadora de costos operativos podríamos restarle un menos 0.1%. Punto número 2, tenemos el spread, que como bien dijimos antes es la diferencia entre los compradores y los vendedores. Y acá también les traje un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos ir a la verdulería y comprar manzanas. Entonces quien nos quiere vender estas manzanas a lo mejor nos dice que las quiere vender a $10.010. Estamos de acuerdo que serían unas manzanas muy caras, pero para el ejemplo nos sirve. Entonces nosotros los compradores a lo mejor queremos comprarlo a 10.000, pero el vendedor quiere venderlo a 10.010. Entonces esta diferencia entre nosotros compradores y los vendedores se llama spread, que es justamente esta diferencia que hay entre uno y el otro. Y a nuestra calculadora de costos operativos podemos restarle nuevamente un 0.1% que se da en este spread. Y por último tenemos el slippage o deslizamiento, que como bien dijimos antes puede darse por un delay que haya en las operaciones o también por falta de liquidez en el mercado. Así que vamos a explicar una por una. Con un delay en las operaciones nos referimos a que vemos que se da un patrón de compra en el mercado y nosotros tenemos que ejecutar esa operación a lo mejor de manera manual. Entonces entre que se da ese patrón y nosotros efectivamente compramos, hay un delay en el medio, es decir, un espacio de tiempo que sucede hasta que se toma la decisión hasta que se ejecuta efectivamente la operación. ¿Por qué sucede esto? Porque a lo mejor vemos que claramente se da un patrón de compra, pero vemos que el precio está bajando mucho, nos agarra miedo, tardamos en tomar la decisión, o a lo mejor no sabemos con cuánto capital ingresar, o en dónde poner el stop loss, o en dónde poner el take profit. Entonces todas estas decisiones que tenemos que tomar a lo mejor hacen que haya un delay entre que vemos esa operación y realmente lo enviamos al broker. Pero en este punto les tengo una buena noticia: eso es si lo hacen de manera manual, pero si ustedes programan un algoritmo que haga esto por ustedes, lo que va a suceder es que el algoritmo, cuando se dé lo que es la condición de compra, va a realizar automáticamente esa compra o esa venta que tenga que hacer. Entonces ya no tendríamos este delay que sí sucede de manera manual, sino que en cuestión de un segundo o milisegundos tendríamos la operación ejecutada en el broker. Después, por último punto, tenemos el deslizamiento, pero por liquidez. Esto puede ser porque en el mercado hay poca liquidez y nosotros queremos ingresar con un alto capital a ese mercado. Es decir, tenemos que tener una contraparte, unos vendedores que nos puedan vender ese activo. Entonces a nuestra calculadora nuevamente podríamos restarle un menos 0.1% para este ejemplo. Entonces fíjense que si bien de comisión originalmente teníamos un menos 0.1%, si hacemos la sumatoria de todos los costos operativos que tenemos, al final nos da un menos 0.3%. Esto es simplemente un ejemplo para explicar de manera práctica que no solamente las comisiones afectan a los costos operativos, sino que también tenemos el spread y el deslizamiento, que también pueden incurrir a la hora de ejecutar las operaciones. Entonces ahora sí, tenemos en cuenta todos los costos operativos y cómo funciona cada uno de ellos. Pero para que esto no quede solamente en la teoría, vamos a ir con un ejemplo práctico de una estrategia real. Fíjense, acá ya estamos en el gráfico y lo que hice fue programar una estrategia que lo que hace es realizar una compra cuando el precio cruza una media móvil de 4 y cuando pasa una vela, es decir, una vela de una hora, recién ahí cierra esta operación. Entonces, como ven acá, en el rectángulo verde realizaríamos una compra porque el precio cruzó a la media móvil de 4, y acá realizaríamos una venta en el rectángulo rojo porque pasó una vela de una hora. Entonces, como verán, esto simplemente es lo que hace la estrategia a lo largo de todas las operaciones en Bitcoin en gráfico de una hora. Imagínense si tendríamos que hacer todas estas operaciones y validar esta estrategia de manera manual, estaríamos un montón de horas testeando cómo funciona. Por eso lo que hice en este caso es programar un algoritmo que
analiza automáticamente todos los datos por nosotros. Y al analizar todos estos datos, lo que hace este algoritmo es devolvernos una serie de métricas que acá podemos analizar. Entonces, fíjense, si vamos a la lista de operaciones, podemos ver que el testeo está hecho desde 2022 hasta el día de hoy, que estamos a finales de 2024. Entonces tenemos acá unos casi 3 años de backtest para atrás para ver cómo funcionó esta estrategia. Ahora sí, vamos al resumen y podemos ver que en este lapso de tiempo hicimos 3.961 operaciones. Nuevamente, como les comentaba, imagínense que si esto tuviésemos que testearlo de manera manual, estaríamos muchísimo tiempo para hacerlo. Pero acá el algoritmo nos da directamente todas las métricas que nosotros podemos analizar. También nos dice que tuvimos un 35% de rentabilidad, un 47% de acierto, un profit factor de 1.046 y un drawdown o máxima serie de pérdidas del 19.60%. Si quieren aprender a analizar todas estas métricas en profundidad, hicimos un video en Rankia donde pueden ver cómo funciona cada una de ellas. Pero en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en los costos operativos, en cómo influyen a esta estrategia. Porque si vamos a la configuración podemos ver que no tiene absolutamente ningún costo operativo. Y para el ejemplo, lo único que vamos a hacer es agregarle solamente las comisiones para que vean cómo afecta a esta estrategia, que como dijimos anteriormente tiene casi 4.000 operaciones que realizó en estos últimos años. Podemos ver que es una estrategia que parece muy rentable y muy estable, pero realmente si le agregamos lo que son los costos operativos de 0.1%, le damos a aceptar, lo que va a suceder es que el algoritmo va a calcular estas operaciones incluido con los costos operativos y nos da este resultado que estamos viendo acá, un menos 99% de la cuenta, es decir que básicamente perdimos totalmente nuestra cuenta. Entonces fíjense la importancia que tiene evaluar los costos operativos en la estrategia que nosotros hagamos, porque una estrategia que parecía muy rentable y muy estable, si le sumamos lo que son los costos operativos, se convierte en una estrategia que es totalmente perdedora. Y de acá la importancia de tener en cuenta los costos operativos, sobre todo si hacemos muchas operaciones en el mercado, porque estos problemas suelen suceder con mayor frecuencia si hacemos estrategias a corto plazo más que a largo plazo, porque lógicamente al hacer más operaciones tenemos más costos operativos que tenemos que pagar, por lo cual todo esto resta a lo que es nuestra estrategia final que ponemos a funcionar en el mercado. Ahora me podrán decir, Bueno, Lauti, ya me diste todas las malas noticias, que la estrategia que yo pensé que funcionaba realmente no funciona. ¿Cómo puedo hacer para solucionar este problema? Cumpliendo con la promesa que hicimos al principio del video, vamos a responder a esta pregunta de cómo minimizar el impacto de los costos operativos en nuestra estrategia. El punto número 1 es reducir la frecuencia de operaciones que nosotros hagamos en la estrategia que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Que si hacemos muchas operaciones, lo que va a suceder es que tengamos que pagar muchos costos operativos, por lo cual si encontramos esa forma de reducir las operaciones, no nos van a influir tantos estos costos. Punto número 2 podría ser buscar brokers que tengan bajas comisiones, pero también tenemos que tener en cuenta que tengan un bajo spread. ¿Por qué? Porque también es un costo operativo que tenemos asociado y tenemos que equilibrar la balanza en todo y ver cuál es realmente mejor. Y punto número 3, automatizar su estrategia mediante algoritmos. ¿Por qué? Porque si ustedes operan de manera manual van a tener este delay, por lo cual el precio se puede llegar a deslizar y tener esto como costo operativo. En cambio, si ustedes programan un algoritmo que opera automáticamente por ustedes, lo que va a suceder es que cuando el algoritmo detecte que se da su condición de compra, automáticamente va a realizar y ejecutar esa operación, por lo cual este delay que comentábamos al principio ya no lo tendríamos. Lógicamente sí seguimos teniendo las comisiones y el spread, pero por lo menos nos sacamos uno de 3 problemas. En resumen, los costos operativos pueden parecer insignificantes en un principio, pero si los cuantificamos y vemos realmente cómo afecta nuestra estrategia, podemos ver que realmente una estrategia que parece ser rentable pasa a ser una estrategia totalmente perdedora, es decir que pueden comerse una gran parte de nuestra ganancia, incluso al punto de quebrar nuestra cuenta. Por eso es fundamental considerarlos directamente desde el principio a la hora de desarrollar nuestras propias estrategias, porque de lo contrario podemos caer en estos errores de no calcularlo y al final tener una estrategia que realmente es perdedora. Y como vimos en el video, si quieren calcular estos costos operativos de manera sencilla, pueden desarrollar un algoritmo que lo haga automáticamente por ustedes. Entonces ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo este video, el cual forma parte de la serie de trading algorítmico de Rankia. Si querés aprender más sobre trading algorítmico y cómo desarrollamos este tipo de estrategias, puedes ingresar a thehoptrader.com, comunidad donde enseñamos trading algorítmico totalmente desde cero. Y para ver más videos como este, puedes suscribirte al canal de Rankia, activar la campana y todas esas cosas que ustedes ya saben. Por último, pueden mirar la serie completa acá y si les quedó alguna pregunta o algo que nos quieran comentar, pueden hacerlo en la sección de comentarios.